necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Amén. Y hemos cantado, hemos orado y vamos a meditar en este momento bajo el tema la existencia de Dios en la vida de un joven. Amén. La existencia de Dios en la vida de un joven. Como objetivo queremos definir a partir de las Sagradas Escrituras la existencia de Dios y así derribar los argumentos de las diferentes teorías materialistas que hay en el mundo. Muchas cosas han tomado ventaja en el corazón de muchos jóvenes y en la mayoría de jóvenes de este tiempo uno puede notar una ausencia de Dios y una ausencia por el deseo de conocer las Sagradas Escrituras. Muchos leen la Biblia como un pasaje de literatura, otros lo leen como un asunto filosófico, otros lo leen como un componente muy complejo literario, pero hay un pueblo que lo estudiamos porque ahí nos parece que está la salvación. Como dice el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Pero hoy en día hay mucha necedad en el corazón de muchos seres humanos, donde muchos claudican en la situación si hay Dios o no hay Dios. Otros piensan que quizás Dios se ha dividido por causa de la proliferación de diferentes corrientes teológicas. Pero qué bueno entender ahora que Dios no necesita que nadie por sí quiera defenderlo. Él es Dios, Él no necesita de nosotros. Pero nosotros sí hablamos de su existencia por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que continuará haciendo en nuestros corazones. Independientemente de que muchos crean o no crean en la existencia de Dios, Dios es real. Y no solamente por un decir de un grupo de hombres y mujeres, sino porque aquel que en Él cree también lo puede sentir aquí adentro. Y hay algo que Él ha dado a su pueblo y se llama unción del Espíritu Santo. Y cuando alguien es lleno de esa unción, sobran las palabras y aún quizás se escasean los términos para poder explicar lo grande y lo sublime que es disfrutar de Dios en el alma. A manera de ejemplo, podría citar que todo lo que existe se percibe. El aire no se ve, pero consideramos el alcance de lo que puede llegar a ser. Y Dios desea morar en el corazón de aquel que le cree y que le obedece para grandes cosas. Amén, gloria al nombre de Jesús. Por eso es bueno que hagamos un desarrollo en el reconocimiento bíblico de lo que dice este pasaje también, desde Romanos capítulo 1, el verso 19, en relación al Salmo. En el Salmo muchos se están testificando de que el necio dice en su corazón, Dios no existe. Pero en Romanos 1, 19 hay una respuesta contundente de Dios para todo el linaje de los hombres, quieran oírlo o no. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Y dentro de muchas de las teorías físicas y materialistas que hay, se habla de que todo fue el resultado de un accidente, de una explosión. Pero eso algo antes podría mencionar que sería un milagro más grande. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo vemos una explosión o un accidente, solo vemos desechos, esquirlas que vuelan para toda parte, caos y desorden. Pero el Dios que nosotros tenemos
ha sido tan perfecto que aunque muchos quieran decir diferentes formas físicas del origen, detrás de todo lo que hay una ingeniería perfecta, hay un propósito glorioso, hay un plan que es incomparable, aún tan grande como el mismo sentido de la vida, a lo cual el Señor tuvo que decir en una de las palabras de este sagrado libro, que así como el hombre no puede conocer cómo se forman los huesos de el niño en el vientre de la mujer encinta, así también desconoce mucho el ser humano la grandeza de la obra de Dios. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. El mejor testimonio para aquel que dice que Dios no existe es mirar la creación. Amén. Pues aquí muy claramente define que lo que de Él conocemos, Dios lo ha manifestado. Que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano no tiene razón alguna para excusarse. Amén, bendito el Señor. Aleluya. Pero aquí viene la otra causa. El ser humano siempre ha querido encontrar una excusa. Los escépticos dicen, si Dios es tan bueno y tan amoroso, ¿por qué hay tanto dolor y caos en el mundo? Pero sabemos que si Dios ha dejado su palabra y está diciéndole hoy también al mundo entero, si tienes mi palabra, entonces para gozar de las promesas de Dios debemos vivir de acuerdo a su palabra. El gran problema es que en el ser humano se está cumpliendo lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo? Por medio de las cosas hechas, de la magnificencia. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero aún así, dice el necio en su corazón, Dios no existe. Pero aquí el verso 21 resalta, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es por eso que también la Biblia dice, pensando hacerse sabios se hicieron necios. ¿Qué es entonces envanecerse en su propio razonamiento? Considerar que lo que a sí mismo se piensa y se considera la realidad absoluta, cuando el Señor mismo ha dicho que Él es la verdad y la vida, y que por medio de Él alcanzamos la plenitud del conocimiento. Es por eso que también la Biblia debe resaltar en muchas partes que lo que ha alejado al ser humano de Dios ha sido el orgullo. Cuando el ser humano se sienta en su pedestal de orgullo y de altivez y de arrogancia, no quiere reconocer razones. Y entonces se cumple también lo dicho por la palabra cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente hablando. Pero cuando nosotros venimos y participamos del culto, empezamos a orar, empezamos a cantar, empezamos a glorificar y disponemos también nuestro sentido espiritual para que cuando la palabra sea enseñada en nosotros no solamente quede un conocimiento, sino que también quede una experiencia por ese propósito espiritual que Dios ha dado por su palabra. Bendito el Señor. Pero muchos, habiendo conocido a Dios, no le glorifican ni le dan gracias, sino que se han envanecido pensando que en su propio razonamiento tienen la razón. Y dice la Biblia, y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, le ha sido puesto un velo, una cubierta que no le deja discernir o entender la realidad de las cosas. La Biblia dice que el enemigo de nuestras almas ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que no puedan recibir el propósito de Cristo. Pero ¿cómo alguien en esa condición puede recibir el mensaje? Por medio del oír y también por causa de la oración que el pueblo desarrolla. Gloria al Señor Jesús. El verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y uno puede mirar que los grandes pensadores
de las diferentes ramas incluso de la ética, como epicúreos, estoicos y muchos otros, pero más exactamente hacia la era moderna, los grandes pensadores que considera la humanidad terminaron siendo filósofos ateos. Y algunos escasos reconocen, aún dentro de tanto conocimiento y razonamiento, que Dios es real. Uno de los hombres que en la filosofía fue perseguido por su concepto de fe, fue el mismo Albert Einstein, que sus raíces son judías, su propósito de ley es impecable porque dependía en gran medida de la Torá, pero muchas veces le referenciaban en cuanto a la fe, y para no ser perseguido se enfocaba en la ciencia, pero aún en sus escritos dejó testimonio de que Dios es real y de que detrás de una creación tan perfecta debería haber y debe haber una intelectualidad absoluta para que todo se sostenga como está hasta ahora. Y la Biblia nos declara que todo está siendo sostenido por la autoridad de la palabra de aquel que hizo el universo, y que por la misma palabra está reservado todo para el día del juicio y de la consumación de los hombres impíos, pero que también por la misma palabra Dios estableció una promesa gloriosa para todo aquel que le oye y que le obedece. Bendito el nombre de Jesús. Pero aún así muchos hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dios es espíritu. Y el Señor dice: ¿con qué me compararéis, oh casa de Israel? ¿O a qué me haréis semejante, casa de Jacob? Él es incomparable. Él es espíritu. Y una de las cosas que Él demanda como espíritu es que quien lo adora lo haga en esa misma actitud, en espíritu y en verdad. Es por eso que en nuestros lugares de culto no hay semejanzas, como dice el texto. No hay semejanza de imagen de hombre corruptible, ni de aves, ni de cuadrúpedos, ni de reptiles. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos a Juan 4:24. Dios es espíritu, y tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. No necesitamos de ninguna intermediación para llegar a la gloria de Dios. Solamente basta creerle y disponer el corazón para vivir en su gracia. Démosle un aplauso al autor de la palabra en esta hora. Y si alguien dice: ¿por qué no tienen ninguna semejanza? Más allá de lo que dice el versículo 23 de este capítulo, la Biblia juzga ese tema del culto a los ídolos más de 119 veces. Y Éxodo 20 es demasiado claro. Si Dios es espíritu absoluto, es incomparable y es totalmente real, es celoso de la causa del culto y de la adoración. Por eso dice en esa porción de la Escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero como el ser humano siempre ha querido creer en lo que puede ver, entonces en la raíz de su idiosincrasia siempre ha traído la semejanza al ídolo, cuando el Señor está diciendo que Él es espíritu. Y desde el planteamiento de Éxodo 20 en los mandamientos de la ley, define su celo por la causa del culto. Él es el único que merece la honra, la alabanza, la adoración, el reconocimiento. Pero hoy hay muchos que, profesando hacerse sabios, se han hecho necios y han cambiado la gloria de ese Dios incorruptible, que es espíritu eterno, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El texto anterior explica 7 cosas bien determinantes. Primera, la postura de Dios frente a la impiedad del hombre. Así como Dios es amor, Dios también es fuego que consume, y por su palabra ha dejado la advertencia. Pero quien no se acoge a su amor, entonces tendrá que sufrir el juicio y el castigo eterno. Segundo punto importante: la manifestación de su poder desde lo creado. Para que alguien pueda dimensionar la gloria de Dios, basta con alzar sus ojos al cielo y con mirar los campos preciosos, cómo se sostienen, y la palabra se sigue cumpliendo.
El tercer punto que quiero resaltar de estos textos que acabamos de leer es que la humanidad no tiene excusa. Y el testimonio directo de la obra de Dios es la misma creación. Y ahora el testimonio para la salvación es la predicación del evangelio. Y quien no se acoge a la oportunidad del evangelio para salvación y vida eterna, entonces solo le está esperando una horrible expectación de juicio. Pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso nos ha establecido para dar testimonio y para predicar su palabra en todo tiempo, como lo dice a través del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y como dice en alguna ocasión el apóstol Pablo, ay de mí si no lo hago. Es tiempo de dar testimonio y predicar que hay salvación, vida y bendición por medio del evangelio de Jesucristo. Y que si alguien quiere esa seguridad, solamente necesita oír, entender y disponerse de todo corazón a obedecerle a Dios. Porque la humanidad delante de Dios no tiene excusa. El conocimiento de Dios se ha extendido por toda la faz de la tierra. Pero ahora se requiere que el hombre que ha oído ese conocimiento se sujete al plan de Dios. Porque Dios tiene un plan con el ser humano, pero el problema es que muchos seres humanos le han hecho el quite, de alguna manera decirlo así, al plan de Dios. Porque cuando Dios lo llama por medio de alguien, siempre están buscando excusas. Estos días me he estado inquietando bastante porque han surgido muchas excusas para participar de los programas evangelísticos y a nivel de amigos. Y uno dice, pero bueno, ¿por qué en algún tiempo como que esa disposición? Pero qué bueno que más allá de la necesidad busquemos a Dios por lo que Él significa para nuestra vida, y porque entendemos que como humanos no tenemos excusa y Él ha establecido la predicación como medio para salvación. El hombre que conociendo a Dios por el testimonio bíblico no le glorificó, tendrá juicio también. Como las gentes se envanecen en sus razonamientos, diciendo que tienen la razón absoluta, cuando la verdad completa está en el autor del universo y el que nos ha dado espíritu de vida y el que ha confirmado en nosotros un llamamiento para salvación. Pero aún así muchos se han alejado del plan de Dios por ir en el propósito de su necio corazón. Pero hay uno que sigue cambiando a hombres. Hay uno que sigue generando en el corazón del ser humano una nueva identidad. Hay uno que sigue bautizando con Espíritu Santo. Hay uno que le seguimos adorando en espíritu y en verdad. Hay uno que sigue siendo incorruptible, pero que por amor a nosotros se manifestó en carne y vimos su gloria. Y entonces, entendiendo la dimensión de su amor en el Calvario, ahora la mejor forma de vivirle agradecidos es con una vida dedicada en su presencia. Pero no solamente lo dice el Salmo 53, también lo repite el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y han hecho abominable maldad. No hay quien haga el bien. Pero hoy Dios sigue llamando a muchos para que vivamos en el bien hacer de la obra que por su palabra entregó. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero dice el verso 3, todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Este texto resalta varias cosas importantes también. Primera, la necesidad del corazón del hombre sin Dios. Como lo enseñábamos el martes,
Él es la vid, nosotros los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Dios no es una opción para el hombre. Dios es una necesidad en la vida del hombre. Cuando el hombre no tiene a Dios en su alma, siempre se va a sentir incompleto y con un vacío insaciable. Pero el único que llena ese vacío se llama Jesucristo por medio de la unción de su Santo Espíritu. Así que Dios no es una opción para el hombre, Dios es una necesidad en la vida del hombre. Pero ¿qué pasa? Hay un mal proceder en el hombre por la ausencia de Dios, y es el desenfreno para vivir en el pecado. Y cuando alguien les quiere orientar, aconsejar para que cambien, la respuesta de muchos es: no te metas en mi vida, yo hago lo que quiero. Pero qué bueno entender que no hacemos siempre lo que queremos o lo que se nos ocurre, sino que queremos hacer lo que a Dios le agrada, porque entendemos que agradar a Dios es tan maravilloso que la Biblia dice en el proverbio que cuando el camino del hombre es conforme a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Y que cuando somos fieles y hacemos oración pidiendo algo, lo recibiremos. Demos una alabanza al Señor. Digamos: hay poder en el nombre de Jesús. Dios miró desde su trono y no había un entendido que buscara de Él. ¿Y qué hizo? Entonces se programó a través del tiempo en el mensaje de los profetas que Él mismo vendría y nos salvaría, y que Él mismo vendría y su pueblo conocería su nombre, y que en ese nombre hay vida, que en ese nombre hay sanidad, que en ese nombre hay milagros, que en ese nombre hay liberación espiritual, que en ese nombre está todo lo que el ser humano necesita. Démosle un aplauso al nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero que le demos ese aplauso fuerte al autor de la palabra y al que merece de nosotros el culto, la alabanza y la adoración. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Dios ha mirado desde el cielo, y como no había hombres justos y buenos, entonces Él anuncia desde los profetas: Él mismo viene a restaurar el linaje de los hombres. Pero ¿qué pasa con la humanidad? La humanidad sin discernimiento está hundida en la iniquidad, y como que pareciera que se amañan ahí y no quieren salir. Pero sí hay gente que quiere salir. Sí hay gente que dice: yo quiero cambiar, pero no he podido. Me han llevado a terapias, me han llevado a psicólogos, me han metido en fundaciones. Pero aquí hay uno que con solo su palabra puede transformar vidas de forma completa. Donde alguna fundación no pudo, donde un psicólogo no pudo, donde el médico dijo está desahuciado, donde alguien dijo no hay esperanza, puede haber un servidor que no tenga muchas letras, pero que tiene la revelación del nombre de Jesús y la unción del Espíritu Santo en su vida. Y cuando muchas ciencias dicen es imposible, ese siervo del Dios viviente con humildad puede decir: en el nombre de Jesús todo se puede lograr. Hay poder en el Señor. Pero ¿qué pasa? La humanidad está sin discernimiento y cada día se hunden en la iniquidad. Pero hay gente que quiere cambiar, y hoy la invitación es: aférrese a Jesucristo y acérquese a alguien que sabe que tiene de Dios, que tiene unción, que tiene palabra, que no es de su propio discurso, sino que es esa palabra que Dios ha enviado para bendición y propósito, pero sobre todo para salvación y vida eterna. Aleluya. Temblor y espanto son los juicios de Dios, y es lo que va a alcanzar a aquel que no cuida de las palabras de este libro. Reconocimiento de Dios, estar con los justos. Por eso Él dice: el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Y también dice: mis ojos he puesto sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Así que más allá de que Él existe, tiene un plan perfecto. Amén. Gloria al Señor. Podrán existir ciencias, filosofías, argumentos, teorías y muchas cosas más, pero debemos entender la manifestación más grande de Dios: Jesucristo. Primera de Corintios 1:18. Porque aunque muchos todavía piensan que Dios no es real, entendiendo esta palabra definimos la causa de por qué estamos aquí viviendo el Evangelio.
Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios y sabiduría de Dios. El verso 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Es por eso que profesando hacerse sabios se hicieron necios y terminaron negando a Dios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y viene a manera de pregunta diciendo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aunque para muchos este mensaje suene locura, sigue siendo el propósito directo de Dios para salvar a todo hombre y a toda mujer. Aleluya. Estos textos bíblicos, este pasaje nos lleva a reflexionar también más allá de la existencia de Dios en unas cositas importantes. Primero, la predicación a algunos definitivamente les parece una locura. Y eso no se puede negar. Hay gente que apenas alguien quiere ir a culto, le dicen, fue que te volviste loco. Pero es que aquí dice que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y entonces le plació a Dios salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Para el creyente no es una locura, es el propósito directo del poder de Dios manifestado en su vida personal. Dios destruye la sabiduría y el entendimiento de aquellos que han sido rebeldes a su propósito y que se han hecho sabios en su propia opinión. Otro punto, el mundo no ha conocido a Dios por la sabiduría. Entonces Dios quiso definir la salvación por medio de algo que al mundo le parece locura, la predicación del evangelio. Eso que para otros es una locura, es lo que Dios ha querido usar para rodear al hombre de sus favores en este siglo y en el venidero, la vida eterna. Conclusiones y aplicaciones en esta noche. Para comprender el propósito de Dios y defender la doctrina, se requiere acción en un ambiente espiritual, un ambiente de búsqueda, de clamor, de cántico, de alabanza, de enseñanza, de júbilo. Y por eso es tan importante nuestra membresía. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Quiero que esta parte nunca se nos olvide. Para comprender el propósito de Dios y defender la doctrina se requiere acción en un ambiente espiritual, y por eso es tan importante nuestra membresía. Aleluya. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y en este momento hemos resaltado 3 pasajes importantes. Uno, el Salmo 53 y el Salmo 14, que resaltan que el necio en su corazón sigue afirmando que Dios no existe, aunque es más absoluto y es más real que cualquier otra cosa. Y el mejor testimonio es la misma creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia su obra. Hemos visto el pasaje de los Romanos, donde se puede ver que muchos, queriendo hacerse sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por otras cosas. Y hemos mirado el pasaje a los Corintios, que este evangelio que para muchos es locura, para los que han de ser salvos sigue siendo la manifestación directa del poder de Dios. Y que por eso es tan importante cuidar nuestra membresía y rodearnos de un ambiente espiritual para seguir enriqueciéndonos en la gracia y en el propósito del Señor. Bendito Dios maravilloso. Te damos gracias en esta noche, Señor, por esta palabra que nos has regalado en medio de las sagradas escrituras. Oh Señor, y aunque muchos
han sido escépticos o han sido ajenos o han tenido una forma muy personal, pero no puntual a tu palabra de creer. Hoy, Señor, hay un llamado y te ruego que seas obrando en medio de muchos corazones y que los que vivimos en el propósito del ser iglesia tengamos cada vez en el corazón con mayor valor estas palabras y que cuidemos nuestra vida de testimonio. Obra, Señor Jesucristo, en nuestros procesos de fe, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Aunque muchos digan que Él no existe, Él ha sido lo más maravilloso que ha llegado a nuestro ser. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito su nombre. Alabanzas al Señor, alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a terminar con esta alabanza. Y aunque muchos no han podido valorar la riqueza del Evangelio, hoy nosotros tenemos la mejor riqueza: el propósito de Cristo impreso en el alma, por vivir en su doctrina y avanzar en su propósito. Aquel que dice que Dios no existe, yo le invito a mirar el firmamento para que así pueda decirme quién hizo todo lo que sus ojos ven, para que así pueda decirme quién hizo todo lo que sus ojos ven. El sol que alumbra este hermoso día, luna y estrellas que adornan cada noche, aves que adornan el firmamento, todo creado por el eterno Dios, todo creado por el eterno Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y tengamos siempre presente que ningún ser humano tendrá excusas, por cuanto Dios ya ha establecido su palabra para que siendo fieles alcancemos salvación. Aleluya. Alabanzas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. No seas necio, confiesa que Él existe y que hizo todo lo que sus ojos ven. No seas necio, confiesa que Él existe y que hizo todo lo que sus ojos ven. El sol que alumbra este hermoso día, luna y estrellas que adornan cada noche, aves que adornan el firmamento, todo creado por el eterno Dios. El sol que alumbra este hermoso día, luna y estrellas que adornan cada noche, aves que adornan el firmamento, todo creado por el eterno Dios, todo creado por el eterno Dios, todo creado por el eterno Dios. Señor Jesús, gracias te damos por este espacio de vida devocional, por poder venir a recordar, Señor Jesús, todos estos principios. La humanidad sin discernimiento está hundida en el caos, pero tu palabra es la mejor riqueza, tu palabra es la revelación más grande. Y te pido, Señor, que seas enviando de tu revelación
Porque aunque el hombre natural muchas veces no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, desde este lugar seguimos en un ambiente espiritual transmitiendo el propósito de Dios para salvación y vida de aquel que pueda reconocer la importancia de estas letras que han traspasado los siglos y que han transformado muchas vidas, y que hoy aquí en Paz Boyacá hay un remanente que nos seguimos enamorando de Dios y que seguimos cuidando de ese valor, no solo de la existencia de Dios, sino de que nuestra vida siempre sea agradable en su presencia. Nos seguimos preparando hasta el día de su venida. Bendiciones a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.